Dios le bendiga y le guarde como de costumbre aquí en su canal Criterio Pentecostal, siempre a la luz de la palabra de Dios, con un contenido edificante, basado y fundamentado en la Biblia, la palabra de Dios. Le pedimos que se suscriba, que le dé like y que comente en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Y sin más preámbulo, veamos nuestras redes. Bueno, aquí estamos de nuevo. El día de hoy tenemos un invitado llamado Juancito. eh, Gloria a Dios. Bueno, Juancito, yo siempre lo tengo pendiente, pero se me escapó. Así es que, mis hermanos, le deseamos que se suscriba. Aquí hacemos comentarios y estudios basados y fundamentados en la palabra de Dios con la intención de edificar a quienes ven este contenido. Amén. Así es que vamos a ver a nuestro invitado Juancito. Dios le bendiga. ¿Cómo está usted? Amén. Dios le bendiga más. Su nombre para presentarse ante las redes. Mi nombre es Juancito Peñaló. Juancito Peñaló. Amén. Usted predica, evangeliza, usted toca y así sucesivamente. Entonces me ha llamado mucho la atención que lo he visto unas cuantas veces en Facebook, de hecho muy buen contenido, y me llama la atención que muchos jóvenes se están viendo motivados a lo que es el contenido multimedia, es decir, para las redes, ocupando ese terreno. ¿Qué le motivó a, y perdón, sus pastores? Mi pastora es Unilda de Rosario Ramírez. Mi pastor Fernando de Ramírez. ¿Su iglesia? La iglesia donde me congrego, Movimiento Misionero Esperando a Cristo. Ok, amén. Entonces, su contenido, ¿cuál es la motivación? ¿Qué le llamó la atención el hacer contenido para las redes? Bueno, primeramente, cuando me vi motivado a hacer contenido para las redes, fue por la motivación de que hay muchas personas hoy en día que están siendo afectadas físicamente como espiritualmente. Me vi como un motivo para otro, para que puedan venir y escuchar el mensaje y motivarse a seguir el Evangelio de Jesucristo. Amén. Es decir, que hay un dicho de un anuncio viejo que decía, si lo pudo hacer en mí, ¿qué no sería de usted? ¿Verdad? Entonces, si a nosotros nos rescató el Señor, teniendo nosotros nuestra antigua manera vana de vivir y nos rescató de nuestras situaciones, pues entonces a otros también, porque no es la excepción. La palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, es para todo el mundo. Entonces, he visto unos cuantos videos suyos bastante interesantes y realmente, ¿qué mensaje usted transmite? Bueno, primeramente yo quisiera transmitir este mensaje a todo el mundo, a todo aquel que va a ver esta entrevista. Este mensaje, primeramente, yo quiero dárselo más a los amigos, que muchos de ellos aún no han querido dar paso al camino del Señor. Primeramente, cuando yo comencé en el Evangelio, antes de yo seguir en los caminos, yo me apartaba, volvía, me apartaba, caía por la falta de conocimiento. Que eso le va a pasar a muchas personas. Hoy en día vemos que muchos aceptan al Señor, de nuevo vienen, se apartan, caen y fallan, ¿sabes? Pero esto me motivó a mí seguir el Evangelio porque yo veía una necesidad de Dios en mi vida. Amén, amén. Ahora que usted menciona que hay personas, o sea, que usted caía, se levantaba y esa persona que usted ven que se cae, se levantan y eso, yo he escuchado muchas veces que dice que no, el evangelio es algo muy serio y es cierto, que eso no es para estar en un entro y sale y es cierto, pero yo digo lo siguiente, la Biblia dice 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levantará. Entonces, muchas veces, o sea, el justo es el que cae. Porque el injusto esté en el suelo tirado no se para. Entonces, lo correcto fuera, lo ideal es que cuando uno viene al evangelio,
pues no salga más porque es lo mejor. Sin embargo, a veces el ser humano se ve tentado y cae. Pero yo soy de los que digo, y el que caiga, que se levante. Si vuelve y cae, se levanta. En una de esas Dios lo atrapa. Así es. Porque es que tiene el anhelo de quedarse. Y por sus debilidades, ahora yo no le aconsejo a nadie que lo haga de lujo, ni que lo esté haciendo, ni que se justifique ahí tampoco. Pero que si cayó, que vuelva otra vez, que no le dé vergüenza. Que le dé vergüenza el que cayó, no el volver a entrar. Amén. Porque Amén. mira donde usted está. Y yo lo veo muy estable. ¿Cuánto tiempo tiene después de que aceptó al Señor esta última vez? Estable, voy a cumplir 2 años. Gracias le doy a Dios porque, Gloria a Dios. como le estaba diciendo, antes caía, volvía, me levantaba por la falta de conocimiento. Pero cuando ya tuve la esencia de lo que es el Evangelio, que pude ir conociendo la palabra del Señor según iba leyendo la palabra y buscando al Señor en el secreto, en la oración y en el silicio y compartiendo con personas que conocían más de Dios que yo, entonces así fue donde pude entrar a conocer perfectamente más el Evangelio. Quiero contarle algo breve. Cuando comencé a escuchar la palabra del Señor, comencé a escucharla en mi casa a través de un hermano. Él es pianista, él es cristiano, se llama Danilo. Él comenzó a hablar de una historia, un pasaje bíblico. Yo me interesé, me puse a observar, a escuchar. Comenzó a hablar de Job 40, Job 41, comenzó a hablar de Apocalipsis, de los días del juicio. Comenzó a mostrarnos videos cómo iba a ser la tribulación, de lo que iba a pasar. Entonces eso se quedó grabado en mi mente. Entonces ahí donde fue que la existencia de Dios comenzó a entrar a mi vida. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo hago para ser cristiano? ¿Cómo hago para servirle a Dios? ¿Cómo hago yo para poder permanecer en el camino sin fallarle al Señor? Ahí fue donde el Señor comenzó a tratar conmigo y comenzó ahí instruyéndome poco a poco, paso a paso con la palabra. Ahí fue donde yo fui cayendo, cayendo hasta que llegué a los pies del Señor. Pero ¿qué pasa? Que antes de yo caer en los caminos del Señor y servirle al Señor tal como estoy hoy en día, primero yo me preguntaba, cuando aquel hermano mío decía esa palabra, ¿por qué yo nací? ¿Cómo hago yo para servirle al Señor sin fallarle? Porque era algo que él lo explicaba de una forma que había que someterse de una forma u otra muy profunda. Había que negarse a sí mismo, dejarlo todo, rechazar todo aquello que no estaba acuerdo a la palabra del Señor para ponerse acuerdo de lo que la palabra dice. Entonces ahí fue donde yo fui entrando en conocimiento, entrando en materia, hasta que fui entrando muy profundo al Evangelio. De repente me veía, como le acabé de decir en un momento, me caía, volví y me levantaba, pero el Señor en su misericordia, como todos seres humanos, Dios tiene un propósito con ellos y es salvarlo. Aparte de salvarlo, también quiere ayudarlo material como físicamente, espiritual, a restaurar su vida. ¿Tú entiendes? Entonces ahí fue donde el Señor comenzó a tratar más conmigo, cómo uno sufre en el mundo, de la manera que uno vive y todo eso. Ahí fue cuando el Señor entró a mi vida aún más profundo, porque yo vivía una vida muy depresiva. ¿Entiendes? Sí, hoy en día los jóvenes, antes, en mi niñez, eso de que los niños estuvieran depresivos, los adolescentes, eso no se veía. Sí, habían jóvenes que sufrían por alguna situación, porque siempre ha habido sufrimiento, pero eso que se ve ahora, hace unos días una niña de 9 años, pues decidió pasar al otro lado porque se le dañó su tablet. Entonces, esto es una enfermedad mental y demoníaca que está acabando con mucha gente. Sí. Entonces, una de las cosas que usted mencionaba era que usted iba profundizando, profundizando. Y este es el motivo por el que muchas personas vienen al Evangelio y es que no entienden, o sea, sienten el llamado, pero no entienden y están todavía arraigados en su antigua vida. Y bueno, tarde o temprano puede que caigan, pero cuando uno profundiza y se agarra y se arraiga de Dios, entonces, y es lleno del Espíritu Santo de Dios, entonces puede perseverar, porque esto no es por fuerte, esto no es de que porque yo esto, porque yo lo otro, porque yo sí, esto es porque hay que someterse a Dios como usted mencionaba y estar lleno del Espíritu Santo de Dios y entonces uno puede visualizar la vida de otra manera. Y
¿Usted tiene alguna cita bíblica por ahí? Así es. Quiero compartir una cita bíblica, la cual se encuentra en Mateo, capítulo 26, versículo 41 en adelante. La palabra de Dios, yo la leo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Así es. Quiero aportar algo ahí y ya tengo varias citas bíblicas las cuales voy a mencionar según vaya hablando del tema. Aquí vemos que Jesús estaba hablando con sus discípulos, los cuales estaban en Getsemaní antes de él ser entregado por quien ya sabemos que era Judas. ¿Qué pasa, varón? Que aquí es donde yo entro un poco en profundidad y en materia con la palabra también, que lo importante es tratar de tener conocimiento y vivir lo que la palabra nos enseña. Vemos que aquí Jesús estaba orando, le pidió a 3 de sus discípulos que lo acompañaran a la oración, pero ¿qué pasa? Que en el momento que Jesús se va, termina de orar, vuelve a ellos, lo encuentra durmiendo. Entonces Jesús aquí trata con ellos y habla y le dice, velá y orá, donde acabo de leer, Mateo 26, verso 41, velá y orá para que no entre en tentaciones. Entonces eso pasó conmigo. Yo me descuidé en lo que era lo más importante, la oración. ¿Entiende? Cuando usted se descuida de la oración, viene siendo como que usted se desconecta de la existencia de lo que es Dios, porque usted no está teniendo una comunicación con el Padre. ¿Usted entiende? Para usted poder permanecer, usted tiene que orar primeramente, después tratar de leer la palabra del Señor. Como cada día usted se levanta, así cada día tratar de leer la Biblia. La Biblia enseña en San Juan, capítulo 3, verso 39, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Nada más no simplemente orar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que eso fue lo que pasó conmigo. Yo no estaba velando, yo no estaba orando, yo no estaba buscando a Dios correctamente. Entonces ahí fue donde entró el descuido. Ahí fue donde yo comencé a menguar espiritualmente. Ahí fue donde la existencia de Dios se fue alejando de mi vida y el diablo fue ganando terreno. Entonces así fue como yo fui apartándome y alejándome del Señor por una falta de comunicación con el Señor, con el Padre. Así hay muchas personas hoy en día que vemos que caen y ellos mismos se preguntan, ¿cómo yo caí? Y fue que se descuidaron en la oración. Sí, porque la relación con Dios, vamos a poner un ejemplo. Quiero poner un ejemplo y es, por ejemplo, la oración es donde uno se conecta con Dios y se alimenta y se fortalece la relación con Dios. Cuando uno predica el evangelio, también uno se alimenta un poco, pero uno lo que hace es que da de lo que ya ha recibido. Por ende, a veces uno predica y esto, pero tiene que volver a la matriz, a alimentarse, tiene que venir al tronco, a alimentarse y a fortalecer el espíritu que ha sido desgastado, predicando, dando la palabra, aunque en cierto modo, predicando uno adquiere conocimiento y también adquiere fortaleza, pero es sumamente la oración porque uno va directamente a hablar con Dios. Amén, así es. ¿Sabe algo? Mientras hablaba esa palabra, me vino a la mente esta existencia de esta palabra. ¿Sabe? Las mujeres que son madres saben que cuando un niño se está formando en el vientre de una mujer, de su estómago sale como un cordón, no sé explicarlo bien porque no soy El doctor. cordón umbilical que está conectado, es del niño, está conectado a la madre. A la madre. Entonces por ahí es donde entra el alimento a esa criatura para que esa criatura se vaya formando. Ahí es donde nosotros venimos siendo esa como esa criatura cuando somos nuevos creyentes. ¿Entiendes? Que tenemos que estar conectados al Padre hasta que nos vayamos formando, hasta que ya lleguemos a un tamaño ideal donde nosotros vamos a salir de ese vientre de donde nos acabamos de formar, vamos a comenzar a llegar a nueva vida, a la vida. Entonces a la vida, ahí es donde voy, donde muchas personas hoy en día vemos cristianos que acaban de nacer, o sea, acaban de nacer en el conocimiento de lo que es la existencia de Dios en su vida, comienzan a vivir una nueva vida, ¿entiendes? Entonces ahí es donde yo me quiero basar también. Hay personas que vienen a los caminos del Señor, comienzan el evangelio, se están formando, hasta que nacen. Entienda, varón, si usted llegó hoy al evangelio y usted entiende que usted debe de orar, ore, porque la necesidad de la oración es como el alimento, la leche materna que su madre, cuando usted está pequeño, acabó de nacer, le da. ¿Entiende? Sí, obviamente. Entonces, el cuidado que nosotros llevamos
desde pequeño por el Padre, hasta que nos vayamos formando, hasta que vayamos llegando ya avanzando un poco la conversación a una etapa de madurez, donde el Padre nos va aconsejando, ahí es donde entra la palabra. Y ¿cómo acepta usted al Señor? Porque me interesa, ya que usted es una persona, un joven, muchas veces dicen, esto es para viejo, yo no soy viejo, yo no voy a andar así, yo no voy a andar con esta vestimenta. Y hoy en día quizás ya no es tan, qué sé yo, últimamente con las redes, pues muchas jovencitas y jovencitos de 12, de 16, de 20 y pico, o sea, de todas las edades, visten con ropa muy apropiada para lo que es el verdadero evangelio, que cubren su cuerpo y no se avergüenza, van a las universidades y eso, van con su ropa, los tobillos, usan todo el tiempo manga larga y así sucesivamente, aunque mucha gente lo ve exagerado, ellos no se avergüenzan, van a las universidades, van donde quiera y no dicen como se decía, como dicen muchos, de que no, que yo no voy a andar como un viejo, como una vieja. Sin embargo, veo que hay muchas personas que se dicen ser cristianos y yo he hecho contenido sobre eso, que andan de manera provocativa, de manera hasta impúdica, puede decirse. Correcto. ¿Sabe algo? Cuando yo comencé a escuchar el mensaje del llamado del Señor, yo muchas veces me negaba. No quería acudir al llamado. Según van pasando los días de mi vida, rutina de día a diario de vivir, yo me juntaba con unos jóvenes, muchos tenían el vicio del tabaco, de ese tabaco que se usa aquí, que se mata. Muchos bebían alcohol entre ellos, de esa amistad de la cual yo tenía. Entonces llega una persona, comienza a hablarnos del Evangelio, comienza a seguirnos, a buscarnos, que esa es mi amada pastora, la cual hoy en día le agradezco al Señor, que fue la que puso en el camino, para que nosotros hoy estuviésemos en el Evangelio. Digo nosotros porque parte de mi familia, a través de ella, vinieron al Evangelio. Ok. Así fue como fue llegando la existencia de Dios a mi vida. Esta persona me fue hablando y orientando con la palabra, y fue hablándome, predicándome, hasta que yo no quería hacerle caso al llamado. Llegó un tiempo que yo iba a la iglesia todos los días yo iba a la iglesia. Yo estaba comportándome como un cristiano, pero no hubiese dado el paso aún todavía. Iba a la iglesia, no me avergonzaba de ir a la iglesia, como muchos se avergüenzan, otros ponen una excusa para no ir, siempre buscan un pretexto. Yo nunca hice eso. Sin embargo, yo fui yendo a la iglesia, yendo a la iglesia. Sin embargo, de un tiempo, tanto tiempo yendo a la iglesia, que ya me daban parte para tocar los instrumentos. Porque yo vivía como un cristiano, actuaba como un cristiano, pero aún no hubiese aceptado a Cristo en mi corazón. Llega un tiempo donde yo me voy alejando de la iglesia, alejando de la iglesia. Llego a un punto tan bajo que comencé a esconderme cuando mi pastora iba a mi casa a buscarme. ¿Qué pasa? Mientras van pasando los días, esta persona va a mi casa y me va buscando y yo siempre le ponía una excusa, un pero. No, que tengo que bañarme, que tengo que hacer algo. Y siempre para quitármelo de encima, como hacen muchas personas, a los cristianos, dicen, yo voy, espérenme allá. Pero lo que tú lo estás esperando, él no No llega. aparece. Entonces ahí es donde yo ponía esa palabra como pretexto, como una excusa para no buscar de Dios. Sin embargo, van pasando los días. Esta persona sigue yendo a mi casa, normal, una paciencia. Mi pastora sigue yendo, sigue yendo. Llegué a un punto tan tarde, hermano. Créalo, mire, como que estamos hablando usted y yo, y usted me está viendo a mí y yo a usted. Amén. Mire, varón, el que no entiende la palabra del Señor, el que no conoce el Evangelio, quizás lo va a ver como algo que no es real, que es algún invento. Los espíritus me hablaban a mí, me comunicaban cuando ellos venían de camino, en el tiempo que podía estar en mi casa, en el horario y todo, y me decían, vete a tal hora. Y yo me iba, y el momento que me iba, me paraban ellos a mí. Los espíritus me hablaban, me susurraban en los oídos. Yo no les puedo decir, yo lo veía físicamente, pero me susurraban en los oídos. Mira ahora hacia donde ellos están. Mira, lo llegaron justamente en el momento que te dijimos. Aleluya, Varón. gloria a Dios. Sin embargo, yo fui alejándome de la pastora. Cada vez que ellos iban ahí a mi casa, ya los demonios me avisaban. Tenían un horario fijo cada vez que ellos se iban acercando. O sea, hace un tiempo yo hice un contenido sobre
el por qué a veces nosotros insistimos un poco, o sea, no es que obligamos a la persona cuando hacemos el llamado, se predica la palabra y muchas veces uno ve a la persona que está tocada por Dios y uno insiste. Yo soy de la persona que si la persona me dijo que no, quizá yo le pregunto, pero si me dice que no de manera literal, pues yo lo dejo. Ahora bien, si yo veo que la persona se queda callado y como que quiere decir que no, pero no puede decir que no, es porque hay una batalla, hay una lucha y precisamente esos son muchas veces los espíritus que están poseyendo esa vida para que esa vida no sea liberada y están forzando para que esa persona diga que no. Entonces, la otra pregunta, que ya me respondí una parte de cómo llegó al evangelio y parte del proceso, es, ¿se avergüenza usted de vestir de manera formal? Porque hay mucho, antes se decía, no, que yo no voy a vestir como viejo, esto por el estilo y así sucesivamente, pero hoy en día, como le decía, en las redes se ven muchas personas, jóvenes de 12, de 10, de todas las edades, adolescentes y jóvenes mayores, que andan vestidos inclusive más formal que nosotros. Eh, ¿Cómo ve usted esa perspectiva y el tipo también de cristianos, que vamos a llamarle cristianos, que visten de manera impúdica y vergonzosa? Yo estaré buscando una cita bíblica aquí donde se encuentra voy a usar esta cita bíblica como base de lo que voy a decir. Ajá. Esta cita se encuentra en Santiago, capítulo 4, donde Santiago habla claramente de lo que es la amistad con el mundo y la enemistad contra Dios. Muy buen tema el que acaba de tocar, varón, porque vemos que hoy en día hay muchas personas jóvenes que se avergüenzan de andar con una camisa en la calle, otros se avergüenzan de andar con un pantalón fino, otros se avergüenzan de andar con unos zapatos. Dicen, como usted acaba de mencionar, que esa vestimenta es para viejos, pero sin embargo yo soy una persona joven, le sirvo al Señor y he entendido que esta es la vestimenta que el Señor demanda de cada uno de sus siervos. Amén. O sea, que con esta vestimenta usted marca la diferencia. Así Aquí es. voy, este es el punto muy importante, siento la presencia de Dios con esto que Gloria a voy a Dios. decir. Mire a ver usted, cuando se trata de un escenario donde hay un público, donde se está participando con la palabra del Señor. Fíjense a ver usted si permiten a una persona con una bermuda, una flanela, par de trenzas y una cadena en el cuello predicar un mensaje que Cristo cambia. Mírese a ver si eso es permitido. No. Entonces aquí es donde le quiero mencionar. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia es que cuando antes yo comencé en el evangelio, yo andaba en bermuda, yo andaba en la calle en flanela. O sea, usted andaba muy distinto ahora. Exacto. Yo andaba en la calle sin poloché, y que mostrando el pechito y era los huesos que yo andaba mostrando. Aleluya. Entonces, aquí es donde voy. A lo primero comencé a avergonzarme por falta de conocimiento. Pero según iba pasando los días, buscando Señor a Dios, iba tratando. exacto. Mientras el Padre iba tratando conmigo, ahí fue donde yo mismo entendí que yo tenía que marcar la diferencia entre el que es cristiano y el que no es cristiano, entre el que es impío y el que no es impío. Entonces, ahí fue donde el Señor comenzó a tratar conmigo. La bermuda, lo primero, varón, le voy a decir algo, yo no la quería dar. Porque el Padre comenzó a tratar por ahí conmigo de una vez, fue por la vestimenta. La flanela, no, ya, yo me la pongo por debajo de mi camisa. El poloché me lo pongo por debajo de mi camisa. Yo he sido pero tan, oiga, varón, tan golpeado por Dios, o sea, en el sentido digo golpeado por Dios, demandando la santidad que Él demanda de su pueblo. Sí, obviamente. Como nosotros debemos de andar y como nosotros debemos de vestir. ¿Qué comunión tiene la luz con la tiniebla? Sí. ¿Qué ejemplo le estoy dando yo al que no es cristiano, andando como Él anda, viviendo como Él vive y vistiendo como Él viste? Ok, pero mire, qué contrariedad que mucha gente dice que le da vergüenza vestirse de manera formal porque no es viejo, que esto. Sin embargo, la Biblia habla del pudor, de la vergüenza, de la modestia, pero no le daba vergüenza antes cuando se emborrachaban y estaban con el babazo tirado en la acera y haciendo todo tipo de escándalo, no le daba vergüenza. Pero entonces vestirse formal y vestirse bien. Y la Biblia dice que hay del que a lo malo llama bueno y a lo bueno malo. Así. Amén. Entonces, ¿qué usted le diría
ya a sus seguidores en Facebook y a este canal, Criterio Pentecostal, a los seguidores de este canal, Criterio Pentecostal, ¿qué usted le diría como mensaje de reflexión? Bueno, yo le diría a toda esa persona que van a ver esta entrevista y que van a visitar este canal, que sabemos que es un canal de gran bendiciones para aquellos que necesitan ser bendecidos por el Señor. Mi consejo yo le doy a esas personas que predican, que sigan siguiendo atrás de aquella alma que necesitan a Cristo, que no se detengan, porque cuando a mí se me estaba hablando de la palabra, yo corría porque era ministrado por el demonio, pero llegó a un punto tan, pero tan ya extremo, que los demonios me querían llevar a la droga, y antes de que los demonios me llevaran a la droga, Cristo llegó a tiempo. ¿Por qué? Porque esa persona seguía y seguía y seguía detrás de mí, predicándome la palabra, porque el Señor tenía el propósito conmigo de que yo no cayera en ninguna, ¿cómo le digo? En ningún vicio, ¿entiende? En nada de aquello que me podía afectar ya espiritualmente para volver y caer en lo mismo, y aunque mi estado vuelva a ser peor. Le aconsejo a esas personas que predican el mensaje del Señor, que le sigan hablando a la persona de la palabra, que las palabras son las que van a convencer y que no se detengan, sigan avanzando. A esos jóvenes que son nuevos creyentes, que no se avergüencen de andar formalmente, porque muchas veces llegará un momento en nuestra vida que sí, en verdad, nos vamos a avergonzar, como que nos vamos a ver entre el que no viste formalmente y el que viste formalmente, que eres tú quien va a estar entre el medio de ellos, como que tú no cabes ahí, como que tu apariencia, tu físico de afuera, como que no es el mismo el de ellos, como que no es unido, no es compatible. Yo le doy un consejo a esa gente, que traten siempre de seguir predicándole la palabra a aquellos jóvenes que se han visto en necesidades de Dios, aquellos que aún eran cristianos y se apartaron como aquellos que nunca lo han sido, que sigan dándole el mensaje de salvación, que sigan predicándole la palabra, que el Señor a su tiempo hará la obra. Yo fui convencido por el Señor a través de aquella sierva que me seguía, hasta que un día el Espíritu Santo abrió mis ojos, yo pude entender la necesidad que había de Dios en mi vida. Yo quise llegar al punto ya a un extremo donde yo quería probar la droga. Yo, gracias a Dios, nunca la he probado, pero he vivido con personas que la han consumido. Ya quería consumir droga. Ese día, el día que me decidí tomar la decisión de buscar a Cristo, fui a mi casa, a donde mis amigos, le dije: hasta hoy sigo mascando tabaco, hasta hoy sigo consumiendo alcohol, hasta hoy sigo andando como andaba. Se acabó todo lo que va con el pecado. Hoy me decido buscar a Cristo. Y en el momento que yo decidí buscar a Cristo, no había luz. Ese día no había luz en la iglesia. Yo ese día me di el último trago, me di la última mascada de tabaco. Y fíjese, varón, que ese día yo acepté a Cristo por vía de aquella pastora, la cual es mi pastora hoy en día. Acepté al Señor. Ese día no había luz, como le acabo de contar. En el momento que el predicador pregunta quién quiere a Cristo como su Salvador, y él levanta la mano, en el momento que yo también levanto la mano, llegó la luz de repente. La luz material no estaba, material y físicamente. Señal de que llegó la luz espiritual a mi vida. Amén. Y desde hoy, varón, le doy gracias a Dios. He tenido mi caída como todo creyente cristiano. He tenido mi alta y mi baja. He caído, le he fallado al Señor, pero aquí estoy, porque he entendido. No, Qué dice valiente. la palabra que si alguno falla, abogados tenemos. Ahora no nos podemos dar el lujo de estar fallando. Así es. Amén. Amén. Bueno, mi hermano, bueno, usted hasta se despidió del mundo. Usted se dio su última mascada de tabaco, mi último trago, su último trago, y aceptarse. Yo le aconsejo a los espectadores, ¿verdad? Que no, que se despidan, pero que no sea usándolo. Amén, amén, amén. Pero si ya lo hizo, excelente. Bueno, entonces, Juancito Peñaló, te lo pueden seguir en Facebook. Él está predicando un mensaje bastante bonito, con una administración que me llamó la atención, y por eso quise invitarlo, para que ustedes lo conozcan y conozcan parte de su vida y de cómo él habla de la palabra de Dios. Esto es, me encuentro yo que hasta simple para lo que nosotros hemos hablado, y nada, para adelante en el nombre poderoso de Jesucristo. Así que síganos en todas nuestras redes, Facebook, Twitter e Instagram. Recuerden comentar, compartir
y darle like. Así que Dios le bendiga y le guarde y hasta la próxima. Gloria a Dios.